A nuestra audiencia en Facebook y los que van a ver este video por YouTube, les damos la bienvenida. Que pueda ser de gran edificación para cada uno de nosotros el estudiar la palabra del Señor. Los niños pueden salir a sus escuelas. Ya creo que salieron. Ya ellos no esperan a que el pastor se acuerde, ellos van saliendo. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Libro de Efesios. ¿Cuántos han leído el libro de Efesios? A ver, ¿de qué hablará el libro de Efesios? Es una de las cartas que concentra toda la gracia del Señor, el propósito de Dios con la humanidad, el propósito de Dios con la iglesia. En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. En los manuscritos antiguos no aparece ese que están en Éfeso. Entonces muchos consideran que es una carta circular. Era para que pasara para todas las iglesias de ese momento. Así como Pablo lo recomienda en otras cartas, dice: lean ustedes la que le mandé a la Odisea. Algunos piensan que esta es la carta que mandó él a la Odisea, pero no hay seguridad de nada. Pero es una carta para pasarla. ¿Por qué? Porque es tan importante, mi amado. La carta a los Efesios tiene tanta riqueza para nosotros tomarla y ponerla en práctica. Y vamos a ver, hoy quiero hablar un poco del señorío de Jesucristo. ¿Qué es un señor? Hoy, ¿cómo identificamos un señor? ¿Un qué? Dice la hermana Mary. Acaudalado. Pero un señor, usted le dice señor ¿a quién? Al de la tienda, ¿cierto? A cualquiera, ¿no? El señor tal, ¿no? Pero para ellos el señor, o el Kyrios, que es en griego, era el que mandaba. El que mandaba, el amo. El amo. El Señor tenía hasta el poder sobre su esclavo para quitarle la vida. Tenía poder aún para quitarle la vida a su esclavo. Y en este contexto está hablando la Biblia. Acuérdese que en ese momento había esclavitud y había hermanos en la iglesia que eran esclavos, pero habían también hermanos que eran señores o amos. Por eso ellos pueden identificar muy bien la palabra Kyrios. Él es el Señor. Él es el Señor. Y vamos al capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con
todos los santos. ¿Por qué causa está hablando ahí Pablo? Leamos el 14, el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos de aquí son sellados por el Espíritu Santo? Somos sellados. ¿Eso qué significa? ¿A quién más le voy a yo decir qué significa el sellados que a un llanero? ¿Ah? Somos marcados. Somos marcados. Como se marca una res. Somos marcados. ¿Para qué es la marca? ¿Para qué es el hierro que le llaman hoy? ¿Para identificar qué? ¿A quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? Y el Espíritu Santo vino a nosotros para que nosotros nos identifiquemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Ese es el propósito. Y él está diciendo aquí a los hermanos, por esta causa también yo, porque ustedes son sellados por el Espíritu Santo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Ustedes tienen un dueño y es Dios. Dios es su dueño. Usted le pertenece a Dios. Dice, por eso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Dice por allá un salmo que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los que en él habitan. Podríamos decir es que todos le pertenecemos a Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos le pertenecemos a Dios? ¿Todos le pertenecemos a Dios? Sí. Porque su sangre nos compró. ¿A quién? A toda la humanidad la compró con su sangre. Pero él dice aquí algo. Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor. Una cosa es que yo le pertenezca al Señor y otra es que mi fe esté puesta en el Señor. Que mi confianza esté puesta en el dueño. Y ese dueño no era como cualquier dueño o cualquier amo en ese momento que podía aún azotar al esclavo cuando quisiera. Dice, este dueño no. Dice el versículo 5 del capítulo 1, dice, porque es que Él nos predestinó para ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No nos compró, no nos selló para que siguiéramos siendo esclavos, sino para que ingresáramos a su familia. A su familia. Y ahora, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Pero ¿eso qué significa? Porque en nosotros hay un antes y un después. Antes, ¿cómo estábamos nosotros antes? Dice que estábamos como esclavos del pecado. Estábamos como muertos. Estábamos, el mismo Efesio dice, estábamos bajo la ira de Dios.
Estábamos bajo la ira de Dios. Pero Jesús nos llama. Jesús muere por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar como hijos de Dios. Y casi siempre, pregúntele a un cristiano, ¿usted es hijo de Dios? Claro, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Somos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. O porque venimos a una iglesia evangélica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Jesús o porque venimos a la iglesia? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. O sea que esto significa, si lo volteamos, que yo puedo venir a la iglesia y no tener mi fe en Jesús. Entonces, versículo 21 del capítulo 1, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y cuál es el contexto de ese versículo? El versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y le está diciendo, el cual operó el grandísimo, grandísimo poder de Dios que operó en Jesús para resucitarle de los muertos, es el mismo que opera en los hijos de Dios. ¿No les parece maravilloso? ¿Por qué nos afanamos muchas veces entonces? ¿Ah? Si el grandísimo poder que actuó para levantar a Jesús de entre los muertos y resucitarlo, para que Él estuviese, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese grandísimo poder actúa en nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces entramos en angustia? ¿Sabe qué nos hace pensar eso? La angustia es evidencia de incredulidad. Es evidencia de incredulidad. Eso que nos lleva a buscar más a Jesús. Señor, yo quiero conocerte más. No puede que la angustia gobierne mi vida. Si ese poder que actuó en Jesús está a favor de nosotros, está a favor de nosotros, ¿por qué? Si a nosotros nos dijeran, a ver, un magnate, hablemos de Carlos Slim. Carlos Slim es el dueño de Claro y de otras cientos de empresas más. El mexicano. Si a nosotros nos dijeran, hoy usted lo va a adoptar, Carlos Slim. Y ahora usted va a llevar el apellido Slim. Y va a disfrutar de todo lo que él tiene. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Yo estaba pensando cómo cambio el carro, Señor, pero ahora hay
tanto, que no tengo que afanarme por eso. El poder de Dios, esa influencia que tiene Carlos Slim en el mundo, que donde él va, le abren la puerta, lo entrevistan los presidentes, lo entrevistan los reyes. Y pensemos nosotros un poco, ¿quién es Carlos Slim comparado con el Dios Todopoderoso? Entonces, ¿por qué entramos muchas veces en angustia? Versículo 2:21 de Efesios. Leamos desde el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Va qué? Va creciendo. Esa palabra ¿qué piensas cuando digo va creciendo? En un proceso. Y nosotros, imagínate, conocí a un hombre que sacaba niños de la calle del Cartucho en Bogotá. Gracias a Dios aquí no hay una calle similar a la calle del Cartucho. Pero hablemos de allí del Guatiquía, que sería lo más parecido a eso. Y ese hombre iba en la mañana en una camioneta y la llenaba, una colectiva, y la llenaba de niños. Y los llevaba a una casa todos los días. Y los bañaba, les daba desayuno, empezaban a jugar, les enseñaban algunas cosas de la palabra. Y en la tarde volvían, cuando llegaban les colocaban lo que ellos llevaban en una bolsita cada uno y lo marcaban. Llevaban bazuco, llevaban niños de 4 o 5 años, les estoy hablando. Llevaban bazuco, llevaban armas, marihuana. Y se los devolvían en la tarde. Y así pasaba por 3, 4 meses. Hasta que los niños les proponían a los niños, ¿ustedes quieren vivir con nosotros? Ya los niños habían probado de la misericordia de Dios. Y muchos de ellos decidieron, hoy son empresarios y son profesionales. Pero él me contaba, cuando los niños llegan a la casa, todavía se están robando el pan y echándolo entre el bolsillo. Cogen los cuchillos y se los guardan. Las cucharas y se las guardan. ¿Y qué tenía aquel que hacer? Llamar al niño y decir, ya no necesitas hacer eso. Tú vives en una casa segura. Aquí no necesitas armas. No necesitas robarte el pan. Más tarde también va a haber pan. Tranquilo. No entres en angustia por eso. ¿Qué va a pasar? Y es un proceso con cada uno de esos niños. Un proceso estar con ellos. Y asimismo ese proceso dice, la cual operó en Cristo, dice, estamos leyendo el 2:21,
20 dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Va creciendo, mi amado. Pero ¿qué nos da el crecimiento a nosotros, mis amados? ¿Qué nos da el crecimiento a nosotros? Usted como cristiano, con su fe puesta en Jesús, respóndame, ¿qué nos da el crecimiento a nosotros? La palabra, mi amado. Entonces, ¿por qué muchas veces pasan la semana y no la leemos? Si eso es lo que nos da el crecimiento a nosotros en fe, en conocer quién es nuestro Padre, el que nos da identidad a nosotros. Esos niños, su identidad estaba totalmente dañada, eran hijos del cartucho. Pero ya cuando son restaurados, cuando son sacados del cartucho, ya no son hijos del cartucho. Ya tienen un padre. Tienen una identidad. Y nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros tenemos un padre que nos adoptó. Pero eso tiene que crecer en nosotros, mi amado. Eso no pudo quedar allí en una decisión de fe que hice un día, sino que eso tiene que crecer todos los días en nosotros. Todos los días. Tiene que crecer y se va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para ser un templo qué? Santo. ¿Cuántos son el templo del Espíritu de Dios? El templo del Espíritu de Dios. Y la semana pasada hablábamos acerca también de eso, ¿no? Yo soy el templo del Espíritu de Dios. ¿Pero qué es lo que el Señor quiere? ¿Un templo qué? Santo. ¿Cómo así? ¿No basta con ser el templo? No, hay que ser un templo santo. Y esa palabra santo es de uso exclusivo. La semana pasada les contaba que hay algo que Dios le reclamaba al pueblo de Israel. Era que así como adoraban a otros dioses, lo adoraban a Él. ¿Y sabe dónde los pusieron? En el mismo templo. Y daban sacrificios a esos dioses y daban sacrificios a Dios. Y eso no es lo que Él quiere. Él quiere un templo de uso exclusivo. Un templo de uso exclusivo para ser un templo santo en el Señor. Capítulo 4. En los 3 primeros capítulos, Pablo les va a explicar a los hermanos quiénes somos en Cristo. Que antes éramos y ahora somos. Que Jesús murió por nosotros. Todo lo que el Señor alcanzó por medio de la cruz para con nosotros. Pero en el capítulo 4... en adelante les va a decir cómo se vive como hijo de Dios, cómo se vive como redimido por la sangre del Cordero, cómo se vive. Y empieza el capítulo 4, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación con que fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? A la santificación. Somos llamados a la santificación. Dice, sea coherente, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. Y Pablo les está diciendo a la iglesia, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos alcanzar a vivir ese capítulo 4? Leyendo la palabra, metiéndola en nuestra mente, meditando en ella. Y Dios empieza a traer convicción a nuestro corazón. Esto es lo que Dios quiere. Un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso. Y vamos allá al 4:17, quiero que lo retomemos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿De quién está hablando aquí? De los que no conocen al Señor. Dice, pero esto, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no podemos, mi amado, seguir haciendo lo que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. La gente nos está mirando, mi amado. Como hablábamos la semana pasada, la gente nos va a decir, luego es que usted no es que es evangélico. Y luego es que usted no es que va a una iglesia. ¿Por qué? Porque la gente espera de nosotros que nosotros nos comportemos como hijos de Dios. Que donde quiera que lleguemos nosotros haya bendición. Ayer en el ayuno veíamos el libro de Jonás. Y como un hombre que teme a Jehová llegó a ser una maldición para unos marineros por la desobediencia. Y sabe que por nuestra desobediencia llega maldición a donde nosotros estamos. Por la desobediencia del cristiano llega maldición a donde estamos. Qué bueno que la gente nos identifique y diga, oiga, desde que aquí llegó usted, subieron las ventas, subió la calidad del producto. Qué bueno, ¿qué tiene? Y podamos decir, es que yo he creído en el Señor. Es el Señor el que lo ha hecho. ¿Qué más testimonio podemos darle a las personas? Como veíamos anteriormente, en una predicación allá en Romanos capítulo 8, 18 o 5, 18, que dice, porque aún la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué más manifestación podemos nosotros tener en nuestro trabajo? Que hacer las cosas bien, como para el Señor. Que hacer las cosas excelentes, como para el Señor. Eso impacta la vida de las personas, mi amado. Eso es lo que el Señor quiere. Y nuestra vida se va renovando para ya no hacer lo que los otros hacen. ¿No les ha pasado que hay veces aún caemos en comentarios como todo el mundo lo hace? Dice, pero yo qué estoy pensando si yo soy un hijo de Dios. Y hacemos comentarios de una cosa y otra como todo el mundo lo hace. Pero la palabra está diciendo, renuévese el espíritu de vuestra mente, despojados, renovados, vestidos del nuevo hombre, desechando la mentira. Airaos pero no pequéis, no hurte más,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristéis el Espíritu Santo, quítese amargura, enojo, ira. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo va a empezar Dios a hacerlo? Por medio de su palabra en nosotros, que su palabra empiece a penetrar y nuestra manera de pensar empieza a cambiar, mi amado. Empieza a cambiar. Eso es lo que el Señor, para eso murió por nosotros. No simplemente para que fuéramos salvos y ya 10 salvos más. No, sino para reflejar la gracia de Dios para todas las personas. Ese es el propósito. Y tenemos que pensar, mi amado, ¿cuál ha sido mi respuesta a que Jesús sea mi Señor? ¿Ya me despojé de ese viejo hombre? ¿O todavía sigo acariciándolo a Él? ¿Estoy seguro de quién soy? ¿Que soy un hijo de Dios? ¿Que fui comprado a precio de sangre? ¿Que soy sellado por el Espíritu Santo? ¿Que ahora pertenezco a una familia? ¿La mejor familia del universo? ¿Yo realmente estoy seguro de quién soy? Porque es que de acuerdo a eso nos vamos a comportar. Nos vamos a comportar. Si la forma de pensar de estos niños no hubiera cambiado, aunque estuvieran en una casa muy linda, pero seguían siendo hijos del cartucho, con un pensamiento de ese viejo hombre. Y el Señor hoy nos está invitando, renueve su mente. Renueve su mente conforme al propósito del Señor. Tengo que tomar decisiones en Cristo y como respuesta a tanto amor, mi amado. Tomemos decisiones. Tomemos decisiones en nuestra vida y vamos a ver la gloria de Dios. Y el reino de Dios va a ser extendido y el reino de Dios va a ser conocido a través de nosotros. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies, oramos al Señor. Yo no sé el Señor qué te ha hablado hoy, pero estoy seguro que te habló. Eso sí, porque la palabra nunca vuelve vacía, mi amado. Nunca vuelve vacía. Señor, gracias por tu misericordia, papito. Señor, tú no nos exige que tiene que ser ya, sino que entremos al proceso de regeneración. Que tu palabra penetre en nuestra mente, que tus pensamientos penetren en nuestra mente, en nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar por medio de tus palabras, Señor. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres que nosotros vivamos una vida abundante, papá. Tú tienes riqueza para nosotros. Tú tienes buenas cosas para nosotros. Señor, pero tú quieres que vayamos en la misma línea contigo, Señor. No estamos solos, papá. No estamos solos. No estamos solos, papito. Sino que tú estás transformando nuestra vida, Señor. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos actúa a favor del reino de Dios en nosotros, papito, para transformarnos, para limpiarnos. Eso es que nos parece imposible para nosotros, para ti es posible. Tú transformas la vida de las personas. Yo soy testigo de eso, papá, que tú transformas la vida de las personas. No importa. Dice, no importa qué tan rojos sean vuestros pecados,
vendrán a ser como blanca lana. No importa, Señor, que tanto nos hemos embarrado, nos hemos enlodado, Señor. No importa, Señor. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias, papito. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para rogarte tu perdón, Señor. Para comprometernos nuevamente contigo, Señor. A vivir una vida para ti. De una fe puesta en ti. Una fe puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, papito. Gracias porque has tenido misericordia, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.